Así que si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Yo soy la menor de 4 hijos, pues tengo otros 3 hermanos, yo soy la más chica. Yo vivía con mis padres. La verdad es que mis papás, su relación siempre fue muy tóxica, llena de muchísimos problemas. De verdad que en mi casa toda la vida se vivió muchísima violencia porque mi papá era un cucaracho, pero rey de cucarachos. Era una persona muy infiel, entonces pues por lo tanto tenía muchísimos problemas con mi mamá. Entonces siempre, de verdad, siempre habían discusiones, pleitos, violencia en mi casa. Te digo que en mi casa pues vivíamos muchísima violencia, a tal grado que yo también me fui criando como una niña muy agresiva. O sea, yo siempre estaba a la defensiva, igual que mis padres, pues yo veía ese ejemplo y yo creía que era lo correcto, ¿no? Que una persona tenía que vivir así, agresivamente toda la vida. En una de esas que mi papá le fue infiel a mi mamá cuando lo descubrió, agarró un utensilio de la cocina, ya te imaginarás que para dejársele ir, y hermana, yo estaba ahí presente, o sea, mis hermanos todos vivimos esa situación. Total que no hizo nada mi mamá, pero esa noche mi papá intentó irse de este mundo. Imagínate el entorno tan desagradable en el que mis hermanos y yo teníamos que vivir. Pero hermana, a pesar de todas las infidelidades, los problemas, las discusiones, la violencia y todo, mis papás se perdonaban y estaban juntos. O sea, yo de verdad que nunca comprendí cómo es que una pareja con tantos problemas, con tantas situaciones de violencia, ¿por qué no se separaban? Porque mis hermanos y yo decíamos, a ver, la verdad es que no estamos a gusto, no estamos felices así. Preferimos 1000 veces que se separen, que claro nos va a doler porque pues hermana, es nuestro papá, es nuestra mamá, y pues uno crece con el concepto de la familia feliz, vivir juntos y todos unidos, pero cuando algo no está funcionando, el daño es irreversible a los hijos, porque nosotros vivíamos demasiada violencia, veíamos muchísimos golpes, discusiones todos los días en mi casa. Entonces yo de verdad que no comprendía por qué mi mamá siempre le perdonaba todo a mi papá y pues mi papá también le perdonaba muchas cosas a mi mamá. Cuando yo tenía alrededor de 14 años, yo descubrí que mi papá le estaba haciendo infiel a mi mamá. Cuando yo descubrí esto, fui corriendo a mi casa, le saqué todas sus cosas a la calle, pero como era de esperarse, hermana, yo le conté a mi mamá y mi mamá lo perdonó. Cuando yo estaba ya a punto de graduarme, mis papás decidieron que nos íbamos a cambiar de ciudad. Para mí la verdad es que a mi edad y toda la situación, porque pues yo ya estaba acostumbrada pues a mis compañeros, a mis amigas, ¿sabes? A mi casa, a mis vecinos. Entonces esa transición de mudanza de ciudad pues a mí me llegó de golpe. Para empezar por todos los traumas que traía en mi casa. Ahora imagínate, ahora cámbiate de ciudad y no sé, hermana, siento que no sé cómo explicarte si alguien lo ha vivido. Fue una transición muy horrible para mí en ese momento. Hermana, pues total que nos mudamos a esa otra ciudad, pero resulta que mi papá se consiguió un trabajo en el cual tenía que irse a otra ciudad, entonces pues siempre se la pasaba de viaje. Para un 23 de diciembre él dijo, ¿saben qué? Yo me tengo que ir de viaje por trabajo, entonces pasamos Navidad y Año Nuevo sin mi papá. Cuando él regresó, hermana, mi papá tenía una actitud muy extraña, y yo dije, ya regresó a las andadas de las infidelidades. Pero mira, mejor no dije nada. ¿Por qué? Porque mi mamá pues lo iba a perdonar. Total, te digo que mi papá se la pasaba de viaje y para Semana Santa, hermana, la verdad es que nosotros ya no teníamos ni un peso para comer. Mi papá no se comunicaba con nosotros, no nos mandaba dinero, nos dejó ahí botados. Mi mamá no podía salir a trabajar porque yo tenía a mis 2 hermanos, a 2 hermanos enfermos por un accidente, entonces ella se la pasaba 24/7 atendiéndolos. Así que mi otro hermano y yo decidimos salir a buscar trabajo. Mientras estudiábamos, trabajábamos, estábamos muy chavitos, entonces pues la verdad es que sí era algo complicado, pero bueno, teníamos que comer. A los meses mi papá regresa, mira, hermana, como si nada, como si no nos hubiera abandonado por muchos meses, como si no nos hubiera dejado sin comer. Él regresó como si nada y mi mamá, mira, calladita también como si nada, como que si no nos hubiese abandonado mi papá, mi mamá, y ay, sí, no, o sea, te juro que yo no entendía qué pasaba por la mente de mi mamá, que lo perdonaba, que le pasaba tantas cosas, hermana, que ellos muy a gusto y nosotros sufriendo. De verdad, había días que no teníamos ni un peso, hermana, ni un peso para comer. Mi papá se iba y nos dejaba y nos abandonaba a la suerte de Dios, a ver qué sucedía. Y mi mamá, ay, no, mira, bienvenido a tu nuevo hogar, bienvenido, chiquito. Ese tiempo que mi papá nos abandonó, hermana, la verdad es que sobrevivimos por una tía, una comadre de mi mamá. Ella nos
nos daba pues comida, nos daba alimento para que pudiéramos pues literal vivir, ¿no? Pues te digo que regresa mi papá muy campante de la vida, como si no hubiera pasado nada, como si no se hubiera ido y nos hubiera abandonado, y le dice a mi mamá, para rematar, le dice: ay, pues fíjate que tengo una deuda con el banco y necesito que me ayudes a pagarla. Y yo como que mi mamá, o sea, sí, yo pedí un préstamo y pues estoy súper endeudado y necesito que te pongas a trabajar pues para que me ayudes a pagar la deuda. Y yo, o sea, aparte que se va, regresa endeudado y le pide a mi mamá que pague su deuda. Hermana, ay, no, es que me da un coraje a mí esto. Y bueno, hermana, pues resulta que mi papá llega y dice, ay, con un celular nuevo, para variar, llega con un celular nuevo y dice, no, pues se me descompuso este otro celular. Y yo tenía la costumbre de guardar los celulares ahí descompuestos de la casa, no sé si tú también, y guardé ese celular, el que mi papá pues se le había descompuesto, ¿no? Lo guardé en un cajón, todo normal, todo bien. Total, hermana, que llega otra vez diciembre. Y resulta que mi papá sale con las mismas de que se tiene que ir de viaje, que no va a regresar. Hermana, segunda Navidad sin mi papá. Otra vez se fue. La situación económica en mi casa era horrible. Yo sé que vas a decir, no, pues mínimo tenías para comer. Hermana, para despedir el año, nosotros comimos en mi casa huevo con arroz. Y vas a decir, no, pues agradece. Sí, hermana, yo lo agradezco. Pero imagínate la situación en la que estábamos. Yo cuando cumplí 15 años, mi papá no estaba, porque estaba de viaje trabajando. Ni una llamadita, hermana, ni una llamadita recibí. Ya para este entonces, pues yo ya tenía 16 años. Yo me sentía muy agobiada por toda la situación que estaba viviendo en mi casa, hermana. La verdad es que uno como hijo a veces no sabe cómo expresarse o le da miedo expresar a los papás cómo nos sentimos cuando vemos estas situaciones y cuando vivimos en esta situación de violencia en la casa, y yo me sentía muy mal. Tan es así que yo una vez también intenté irme de este mundo porque la verdad es que yo ya no soportaba ver tanto... Pues sí, tanta violencia. Yo creo que voy a repetir esta palabra todo el video, pero es que yo no soportaba tanto esto. Total que un día, por cosas de la vida, del destino, hermana, yo decido agarrar el celular ese que se le había descompuesto a mi papá. Ya ves el que te dije, bueno, pues lo que lo había guardado. Lo agarré y lo prendí, hermana. Y para mi sorpresa, porque te digo que mi papá me lo dio porque dice que ya no prendía, que ya no servía. Y yo lo agarré y para mi sorpresa, prendió el celular. Ay, hermana, pues las sorpresas no dejaban de llegar, porque yo me puse a revisar todo el celular, mensajes, todo lo que tenía el celular, todo el contenido, y resulta que me doy cuenta que mi papá estaba con otra mujer y que esa deuda del banco que mi mamá estaba pagando, por cierto, era porque él se había endeudado para sacar dinero para poder llevarse a esa mujer de vacaciones, a su amante, de vacaciones y para darle una vida increíble. Cuando nosotros, hermana, nosotros ni un peso teníamos para comer. Es un perro desagradecido. Y espérate, ya como cerecita del pastel, me doy cuenta que esa amante era una amiga, nada más y nada menos que de mi mamá. ¡Desgraciado! Le conté todo a mi mamá y yo lo que hice por coraje en ese momento fue quemar a mi papá y a su amante en redes sociales. Yo publiqué todo, hermana. Resulta que esta mujer, pues la amante de mi papá, tiene una hija que me contactó y me comenzó a amenazar, que borrara esto, no sé qué. Mi papá, cuando se entera de todo esto, ¿a quién crees que defendió? A mí no, mi hija, no, ni para comer me daba, ni para tragar me daba. Defendió, pero a aquella mujer, a su amante y a su hija. Yo, hermana, yo lloré como no tienes una idea, me sentía destrozada y me dolía que mi papá me hubiera dado la espalda de esa manera. Mi rendimiento académico, hermana, bajó considerablemente. Yo era una alumna muy agresiva, me corrieron de la escuela, yo todo el tiempo estaba peleando con todo mundo porque yo crecí en ese ambiente, porque yo pensaba que era totalmente normal ser una persona como mis papás. Yo la verdad la estaba pasando muy mal y por eso quise contar esta historia, precisamente por esto, porque hay muchos hijos viviendo esta situación y no saben el daño que les están causando a sus hijos viviendo en un ambiente tan horrible como estos, porque en la calle creemos que es totalmente normal, porque la educación empieza en tu casa. Entonces, si yo veo que en mi casa es normal los maltratos, las agresiones, las infidelidades, pues yo qué voy a hacer en la calle, replicar esto. Y como cereza del pastel, hermana, nos enteramos que mi papá estuvo a punto de casarse con su amante, pero no pudo. La verdad es que yo me propuse salir adelante, luchar, ¿verdad? Seguir de pie ante toda esta situación, porque a mí me dolía mucho, porque uno como hijo ve a su papá como su superhéroe, a su mamá también, ¿no? Los ve como lo mejor del mundo, y cuando te fallan de esta manera, pues obviamente uno pues se decepciona y sufre mucho, ¿no?
Se llega a mi graduación y mi papá se presentó, pero la verdad, hermana, es que yo no quería ni verlo. La verdad es que yo ya no quería estar con él, de tanto daño que me había hecho. Yo veía en la graduación cómo mis compañeras estaban con sus familias, riéndose y todo, y yo lloraba mucho, hermana, porque pues a mí me hubiera gustado también tener una familia así, ¿no? Como muchas otras personas. Yo sé que todas las familias tienen problemas, pero Dios de mi vida. Bueno, total, el caso es que mis papás se separaron por un tiempo, luego mi papá regresó a la casa, golpeó a mi mamá lo perdonó y mira, como si nada. Pero yo, hermana, yo no lo podía perdonar, yo no podía perdonar a mi papá. Sin embargo, hermana, en una ocasión mi papá tuvo un accidente muy grave y se estaba muriendo. Tuve que dejar de lado mi rencor y mi coraje para perdonarlo y que si pasaba algo, se fuera de este mundo, pues que se fuera tranquilo. Afortunadamente no se fue, solo fue pues el accidente, sobrevivió, todo bien, y el respeto por mi padre seguía, pero el amor por él ya había muerto. Tiempo después mi mamá por fin definitivamente dejó a mi papá. Yo estoy actualmente en tratamiento psiquiátrico, hermana, porque pues aunque ustedes no lo crean, todo lo que yo viví fue algo muy pesado para una niña tan chiquita, una niña que pues apenas estaba comenzando a ver la vida como era y se dio cuenta de que la vida era muy cruel y que era llena de golpes, de infidelidades y demás. Comencé a hacer mi vida, a trabajar para apoyar a mi mamá. Y pues de mi papá, hermana, poco sé de él, poco hablo con él, sé que anda por ahí, espero que esté bien. Y si yo pudiera darles un consejo de verdad y de todo corazón, se los dice alguien que vivió esto. A los hijos nos duele más tener a unos padres juntos, peleándose, con violencia, con infidelidades, con coraje, con rabia. Nos duele mucho porque crecemos igual, con muchos traumas, con muchas cosas en la cabeza, en la mente, que luego necesitamos terapia precisamente por eso. Y luego se preguntan, ¿pero por qué quieres ir con el psicólogo? Ay, mija, pues no viste toda la vida que me diste con mi papá. O mijo, tú que me diste toda la vida de infidelidades, ¿no? O sea, yo de verdad les doy este consejo. A los hijos nos duele más ver unos papás que estén peleando a que mejor nos digan, ¿saben qué? Nos vamos a separar porque esta relación no funciona. Créanme que eso nos duele menos.